Nuestros hermanos protestantes, con un amor sincero por la palabra de Dios, a menudo nos dicen que la Biblia es clara y es la única autoridad para la fe. Pero si eso es verdad, ¿por qué hay más de 40,000 denominaciones diferentes que leen la misma Biblia y llegan a conclusiones radicalmente opuestas sobre las cosas más fundamentales? ¿Qué tal? Soy el Padre Daniel, y hoy vamos a hacer una pregunta difícil, pero lo haremos con un corazón lleno de amor y de un profundo anhelo por la unidad que Cristo mismo deseó para sus seguidores. La pregunta sobre las miles de denominaciones no es un te lo dije triunfalista. Es una pregunta que nace de un dolor profundo, el dolor de ver el cuerpo de Cristo, su iglesia, fracturado en miles de pedazos. En la noche antes de morir, Jesús no rezó para que sus discípulos escribieran muchos libros. Rezó por una cosa: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad es la gran señal para el mundo, y la división es el gran escándalo que aleja a muchos de la fe. Hoy vamos a explorar, con caridad pero con claridad, la raíz histórica y teológica de esta división, y vamos a descubrir el plan que Cristo realmente nos dejó para proteger la unidad en la verdad. Para entender por qué existen tantas denominaciones, tenemos que ir al origen, al siglo XVI, y entender el principio fundacional de la Reforma protestante, la doctrina de la sola escritura o la Biblia sola. Martín Lutero, en su deseo de reformar la Iglesia, se enfrentó a una autoridad que él veía como corrupta, y en su famosa confrontación, declaró que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios. Dijo que no podía confiar en papas ni en concilios, porque a menudo se contradecían. Su autoridad final, la única infalible, sería la Biblia. Y con este principio, sin quizás darse cuenta de todas las consecuencias, abrió una caja de Pandora. Porque al establecer la Biblia como la única autoridad, y al mismo tiempo defender el derecho de cada individuo a interpretarla según su propia conciencia iluminada por el Espíritu Santo, inevitablemente eliminó la posibilidad de una autoridad final y vinculante en la tierra que pudiera resolver las disputas doctrinales. La intención era buena, liberar la palabra de Dios. El resultado fue, irónicamente, dejar esa misma palabra a merced de miles de interpretaciones subjetivas. La prueba de esto no es teórica, es histórica. La división no tardó siglos en aparecer, comenzó inmediatamente entre los propios reformadores. Lutero leía la Biblia y decía: esto es mi cuerpo. Creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Otro reformador, Ulrico Zwinglio, leía el mismo pasaje y decía: no, la palabra es significa representa, es solo un símbolo. Y por esta diferencia en la interpretación de un solo versículo, el movimiento protestante se partió en dos. Lutero y Zwinglio se consideraron herejes el uno al otro. Poco después, Juan Calvino leyó la Biblia y llegó a conclusiones diferentes sobre la predestinación. Los anabaptistas leyeron la Biblia y dijeron que todos estaban equivocados sobre el bautismo de infantes. La explosión de la división no es un fenómeno moderno, está en el ADN del principio de la sola escritura. Y esto nos lleva al problema central, la premisa de que la Biblia es clara para cualquier lector sincero. ¿Es esto verdad? La Biblia es la palabra inspirada e inerrante de Dios, sí, pero no es un libro sencillo. Es una biblioteca de 66 o 73 libros, según el canon que uses, escritos durante miles de años, en diferentes géneros literarios, en diferentes contextos culturales. Y la propia Biblia nos advierte de su dificultad. San Pedro, el primer papa, en su segunda carta, habla de las cartas de San Pablo y dice que en ellas hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El propio San Pedro nos dice que la Biblia puede ser torcida para la propia destrucción. Si la Biblia misma nos advierte que es difícil de entender y que puede ser malinterpretada, ¿no es lógico pensar que Jesús, en su infinita sabiduría, nos habría dejado un intérprete autorizado, un árbitro para decidir las disputas? La pregunta que la sola Escritura no puede responder es: cuando dos cristianos sinceros que aman a Jesús y leen la misma Biblia llegan a conclusiones opuestas sobre una doctrina fundamental, ¿quién decide cuál es la verdad? Y los frutos de esta falta de autoridad son evidentes. Las divisiones no son sobre el color de las alfombras en la iglesia, son sobre los temas más cruciales de la fe. Sobre el bautismo, ¿es solo un símbolo de una decisión que ya tomé,
¿O es el momento en que Dios realmente me lava del pecado original y me hace su hijo? Como dice San Pedro, el bautismo ahora los salva. ¿Debemos bautizar a los niños o es solo para adultos? Miles de denominaciones difieren en esto. Sobre la Eucaristía, ¿es el cuerpo y la sangre real de Cristo el pan de vida o es solo un memorial simbólico? La respuesta a esta pregunta define la esencia de la adoración cristiana. Sobre la salvación, una vez que soy salvo para siempre, sin importar lo que haga? ¿O puedo, por mi pecado mortal, perder la gracia de la salvación y necesitar el arrepentimiento? Sobre la moral, en nuestro tiempo vemos denominaciones que leyendo la misma Biblia llegan a conclusiones diametralmente opuestas sobre el matrimonio, la sexualidad, el principio y el fin de la vida. Si la Biblia es tan clara, ¿cómo es posible este caos doctrinal? Y aquí llegamos al clímax, al plan de Cristo para evitar este caos. La Iglesia Católica propone que Jesús, en su genialidad, no nos dejó un sistema de un solo pilar que se derrumbaría, sino un taburete de 3 patas, 3 pilares inseparables que se sostienen mutuamente para guardar la verdad. El primer pilar es, por supuesto, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios inspirada, el tesoro de nuestra fe. La amamos, la veneramos y la estudiamos. Pero la Biblia no cayó del cielo. Nació del segundo pilar, la sagrada tradición. La tradición es la enseñanza viva de Jesús, predicada por los apóstoles y transmitida de generación en generación en la vida de la Iglesia, mucho antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. San Pablo les dice a los tesalonicenses: manténganse firmes y conserven las tradiciones que les hemos enseñado, ya sea de palabra o por carta. La Escritura es parte de la tradición que ha sido puesta por escrito. Pero si tenemos la Escritura y la tradición, y todavía hay disputas, ¿quién tiene la última palabra? Y aquí está el tercer pilar, el que la Reforma rechazó, el magisterio. El magisterio es la autoridad de enseñanza viva de la Iglesia, dada por Cristo a los apóstoles y a sus sucesores, el Papa y los obispos. Cuando Jesús le da las llaves a Pedro, le dice: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Le da una autoridad real para enseñar y gobernar. Y San Pablo, en su primera carta a Timoteo, no dice que la Biblia es el pilar de la verdad, dice que la Iglesia del Dios viviente es columna y fundamento de la verdad. Este es el modelo de Cristo. La Escritura nos da la palabra revelada, la tradición nos da el contexto y la plenitud de esa revelación. Y el magisterio nos da el intérprete autorizado y protegido por el Espíritu Santo para que no nos desviemos del camino. Cuando tienes estos 3 pilares, tienes unidad. Cuando quitas 2 de ellos y te quedas solo con uno, tienes 40,000 interpretaciones diferentes. En conclusión, la existencia de miles de denominaciones protestantes no es, como algunos podrían pensar, una prueba de que la Biblia es confusa o de que sus seguidores son insinceros. Al contrario, es la prueba histórica y lógica de que el principio de la Biblia sola es un fundamento de arena. La intención original de Lutero de volver a la Escritura era buena, pero la metodología estaba destinada a fracasar, porque era contraria al método que Cristo mismo instituyó. Este mensaje no es un «yo gané, tú perdiste». Es una invitación con el corazón abierto, especialmente a nuestros hermanos protestantes que aman a Jesús y a su palabra. Les decimos: el libro que tanto aman, la Biblia, es nuestro libro. Nació en nuestra iglesia, fue compilado por nuestra iglesia y les pertenece a ustedes también. Pero ese libro nunca fue pensado para estar solo. Vengan a casa, vengan a la plenitud de la fe, donde la Biblia es leída, interpretada y vivida dentro de la familia que le dio origen, la única santa, católica y apostólica Iglesia de Cristo, donde podemos cumplir finalmente la oración de Jesús: que todos sean uno. Si esta explicación sobre el plan de Cristo para la unidad de su Iglesia te ha hecho pensar, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla, donde exploramos la promesa que Jesús le hizo a San Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.